Por ahí, Tú tenías 20. Sí, 20, 21. Esta historia es de verdad brutal, señores, parece de película. Estaba Jesús en Nepal, cuéntalo, estabas tú con 20 años. Estábamos 4 amigos, y bueno, pues fuimos en mi segundo viaje a Nepal, íbamos con unas motos que habíamos alquilado y buscábamos un templo que se llama el Templo de Oro y no lo encontrábamos. Entonces vino un chavalín de 5 años, te tiró del pantalón y te dice, hablar español, hablar español. Hablaba una mierda, pero decía que hablaba español. Y entonces nos pareció muy gracioso, entonces yo le subí encima de la moto, atrás llevaba un amigo, yo iba conduciendo y le puse el depósito y me hacía de GPS, él decía, tú dime por dónde tenemos que tirar, y él movía las manos, giraba a la izquierda, giraba a la derecha y así le conocí. Ese niño de 5 años, un secuestro. Ese niño de 5 años era ganés, ¿sabes? Era ganés, y entonces luego nos cayó muy en gracia, me acuerdo que venía con una amiga y te compramos ropa, ¿te acuerdas? Y porque tú vivías en la calle. Bueno, él sí, se ganaba la vida en la calle. Ganés se ganaba la vida en la calle y Jesús pues lo... Era una pandilla de amigos que se buscaba la vida en la calle porque había muchísimas dificultades en Nepal, hay. Y entonces él, pues claro, su forma de subsistencia pues era la calle. Y luego pues 2 años después... ¿Y te duchó, te dio ropa? Sí. Vamos, yo nunca había pisado una escalera mecánica que era en Katmandú. Me llevaron allí a tiendas a verlo, claro, yo... normal, 5 o 6 años que tenía, me empieza, ¿quieres eso? No, solo zapatillas, porque iba con chanclas. Qué fuerte, tío. No tenía zapatillas, nunca había tenido unas zapatillas, él iba como entre me tiró toda la ropa, pero yo dije, no, esa ropa me la llevo. Y me vistió. Hombre, la ropa esa chilufaba, que vamos, me puso un bolígrafo, por cierto, la amiga... ¿Un bolígrafo? Mi amiga le puso un bolígrafo y dijo, tú nombre, siempre lleva un boli aquí porque te va a dar un cierto interés y te harán respetar tus amigos. Entonces él se quedó con eso. Entonces, bueno, nunca le volvimos a ver más. Y 2 años o 3 años después, bueno, yo quedé... que tú te reencontraste con él. Sí, no vine a cuando me conoció. No, yo le ayudamos, le dejamos un dinerico y luego yo le mandaba dinero todos los años para que viviera un poco mejor y se lo mandaba a un amigo de allí del barrio. ¿Y cómo te fiabas de si ese dinero...? Pues resultó que ahí está. Ahí viene la gracia. Pasan 3 años y yo intento localizar a Ganés y no le encuentro porque no sabía dónde estaba. Es que es de película esta historia. Yo por la calle pregunto a chavales de la calle, de estos, y uno se lo describió, él empezó, creo que sé quién es, me dijo dónde estaba, plas, y di con él. Entonces cuando me encuentra él me conoció, y resulta que todo aquel dinero que yo le mandé nunca le dieron. Jamás le llegó nada. Se lo quedó el otro Méndez. Hostia, qué joder. Entonces luego yo le veo una situación bastante más dramática, más precaria, más jodida. Y entonces, bueno, no voy a seguir contarlo, tuve un problema de tuberculosis cerebral muy jodida. Mi madre que tenía, y tenía una cosa muy jodida, que esto no iba a salir. De que podría haber muerto, vaya, Entonces todo el dinero que tenía ahorrado en mi vida, más amigos que me ayudaron, tal, lo hicimos para traerle a España, para someterle a un tratamiento que duró 1 año. Y él, pues gracias a ese tratamiento, pues lo consiguió muy difícil, ¿eh? Y sobrevivió. Y bueno, luego pues de repente, claro, él me miraba diciendo, ¿y ahora qué haces? ¿Me devuelves otra vez a donde me Que me vuelvo a Nepal, claro. Claro, y entonces ahí, yo no había calculado, tú tienes 20 y pico años y de repente te haces una cosa que por instinto, por humanidad, ¿no? Por humanidad, pero de repente me di cuenta que me había convertido en una especie padre. de tutor. Sí, en padre, realmente padre. O sea, yo tuve que aprender a ser un padre y él tuvo que aprender a ser un hijo, él tenía sus padres. Y de repente yo me convierto en otro padre, era toda una movida rara. Y al final... ¿Y cómo fue llegar a España con él? ¿Qué dijo tu madre? Hostia, mi madre cogió un cabreo porque ya... es que claro, llegas... Es que tú piensas, tú eres madre y llegas un día con un niño. Claro. Yo vivo con mis padres. Somos 3 hermanos, los 3 vivimos en casa. Y de repente pues yo llego con un neno de estos. Y claro, yo como diciendo, mira, he hecho una cosa por fin en la vida que me siento orgulloso. Y mi madre me mira y me dice, vale, ¿tú estás emancipado? No, ¿verdad? Entonces me traes el recado a mí porque ya te conozco, tú te vas a pirar y el niño que le tiene que criar soy yo y yo ya he criado a 3, a mí esto no tienes que haber consultado. Mi madre, que tenía toda la razón. Claro, yo me quedé flipando y digo, hostia, pero madre, dame cobertura. Y mi madre claro que me ayudaba, pero esto es una cosa que si la traes habrá que hablarlo en casa. Total, que me obligó a emanciparme. Yo tuve que cogerme un piso y digo, ahora tengo que cogerme un piso, gastarme... ¿Y te mudaste con Ganés? Claro, me tuve que mudar con él y ahora tuve que aprender a... ¿Y cómo le enseñaste español? Porque claro, le sabía muy poco. Aprendió súper rápido. Sí. Y luego tuve una profesora que me ayudó
para meterle en el colegio y luego en los estudios. Y bueno, yo iba como a golpes intentando aprender a hacer las cosas bien. Y luego yo, como lo veo en las pelis, vi que le dije, si me apruebas todo, te compro una moto. Lo he visto en la peli. Y entonces vino, lo sacó todo. Bueno, primero, la primera semana que me fue a estudiar, cuando venía, me miraba raro y un día me dijo, ¿qué te pasa, Ganés? Dice, ¿dónde está la trampa? Digo, ¿qué trampa? Dice, o sea, yo lo único que tengo que hacer es ir al cole, pasármelo bien, tener amigos y ya me vistes, me das de comer y vivo. Digo, sí, es lo que se hace en España. Claro, lo que más quieres, ¿no? Era como, claro. ¿Cuándo pago yo esto? ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde tengo yo que pagar? Claro, que para ti fue un cambio de vida tan radical que era como, esto no puede ser verdad. No puede ser que yo pase de vivir en la calle rodeado de penuria, de enfermedades. Yo he pasado por una enfermedad, de repente un milagro de la vida me hace cruzarme con este señor y de repente mi vida mejora en todo, algo tengo que dar a cambio seguro. En un alumno verdaderamente ejemplar acabó, y no es que aprobara, es que acabó con matrícula de honor y le eligieron el mejor alumno de todo el instituto. Qué fuerte. Y entonces, ya voy yo digo, venga, electrónica, digo, ¿qué moto te compro? ¿Y sabes lo que me dijo cuando tuve que ir a comprar la moto? Dije, no quiero que me compres ninguna moto. Yo quiero que traigas a mi mejor amigo que está en las mismas circunstancias, en la calle, también con tuberculosis, jodido, y yo soy responsable de mi mejor amigo con el que te has criado. Pues se crió él en Nepal. Y yo te pagaré los gastos y cuando trabaje te lo devuelvo, me decía. Y yo digo, pero Ganés, me estás pidiendo que traiga a tu amigo. Digo, tío, pero si es que ya traerte a ti es una puta película. Y yo no tengo pasta, porque claro, es que ahora no va bien la vida, pero de aquella era justico. Claro. Yo trabajaba aquí en el Himalaya y era peluquero, tenía dos profesiones. Pues nada, chico, acabé con él también en casa, con Sures, que también le sacamos de allí y demás. Y luego, no contento con eso, me dice que tiene una hermana. Y también traje a la hermana. Sí, mi hermana, luego mis padres. Eso, qué locura, me estoy coleccionando gente. Venga, otro, vamos. Pero no, y no contento con eso. Y luego con tu, ¿cómo se llama tu otro hijo? O sea, tu otro... Sí, bueno, pero esos no son hijos, son como gente que encontramos y que ayudamos. Por ejemplo, otra cosa, claro. Bueno, es que para mí es tan fuerte la historia y tal. Simba es como un hijo también. Porque ¿cómo le llamas tú? Babu. ¿Qué significa? Hijo. Babu como hijo o niño. ¿Y tú cómo le llamas a él? ¿Cómo se dice en Nepal? Bua. A él. Bua, eso. Bueno, esta historia fue que yo fui a un valle que se llamaba el Rock Walling cuando empezó a abrirse. Esta es la historia que incluye después lo del pueblo, el terremoto. Claro. Esta historia es... Yo me quedé... Atentos, por favor, yo me quedé... Para otro día, pues eso es mucho, ¿lo quieres saber todo? No, cuéntalo, joder, esta historia es súper interesante. Coño, para eso... vamos, a ver, estamos aquí para escucharte, vaya. Como yo tengo esta sensibilidad de cuando ves... todo parte porque un día yo me pregunté qué he hecho yo, cuáles han sido mis méritos para haber nacido en España, por lo tanto en Europa, y tener tantos privilegios, tener tantas necesidades cubiertas, tener educación gratis, medicina gratis, tener padres que funcionan. ¿Cuáles fueron mis méritos? Entonces la respuesta es ninguno. ¿Cuáles son los méritos que uno que nació en Sudán, que nació en la caza ahora mismo en la franja, y que de repente naces en un sitio de mierda, donde te tratan de mierda, donde te persiguen por tu orientación sexual o por tus cuestiones políticas, o simplemente te matan? Es suerte, simplemente, claro. ¿No? Entonces, es aleatorio, ¿no? Como es aleatorio, no has hecho ningún mérito. Pues a veces cuando yo me encuentro en una situación como la de él, reacciono diciéndome, debemos de compartir, debemos de ser humanidad por encima de todo. Y luego, pues en otro viaje, luego la vida es muy curiosa, porque esto es como una peli. Yo estaba explorando un valle muy difícil que se llama el Rock Walling, donde no hay nada ni nadie, y entonces pasas por unos últimos pueblos, y cuando salimos de los pueblos yo notaba que alguien me seguía en la expedición. Fuimos a hacer como una exploración para escalar montañas de 6.000 metros y topografiar unos valles en Nepal. ¿Y notabas que había alguien detrás de vosotros? 3 días nos seguía alguien y lo notábamos, se movía, y entonces yo empecé a mosquearme, y el cuarto día hablo con mis serpas, los serpas son los que nos ayudan en el Himalaya. Digo, tenemos que pillar al tipo este que nos sigue, porque a ver qué intenciones tiene y tal. Bueno, en Nepal nunca pasa nada, pero bueno, 3 días que me siga alguien. Entonces organizamos de tú te vas por la izquierda sin que disimuladamente, tú por la derecha, yo me quedo en la retaguardia, tú por delante, bla, bla, y cuando lo acercamos y lo pillamos. Y lo pillamos. ¿Y qué era? Pues era un chavaluco que tendría 13, 14 años, tendría Simba. Menos. O menos. A mí me lo contaste luego cuando yo estaba aquí. Sí, 10 años así. Y... Tú ya estabas en España. Tú estabas en España. Yo estaba aquí. Yo estaba trabajando, ya tenía su vida aquí. Y sí, tenía menos, tenía 8 años, 9 años. Y entonces el chaval ni siquiera hablaba nepalí, hablaba una lengua de allí, el tamán. Y empezó a batallar, no le sujetábamos. Cuando yo le dije, para soltarle, que veía que no le hacemos nada, soltarle. Y o sea, era como salvaje prácticamente. Joder.
chico olía que apestaba, no te puedes imaginar. Claro. Salvaje estaba. Vivía en el bosque, ¿no? Tenía con heridas, vivía en el bosque. Locura, Y entonces locura, es que en esto me Tamán, madre mía, uno tío. de los serpas habla a Tamán, empezó a hablar con él, le preguntó y le dijo que su madre había muerto y en la cultura de ese pueblo y de esa casta, si el padre quiere volver a tener una mujer, tiene que repudiar al hijo para que la nueva mujer tenga hijos de él. Qué Y locura, le echaron del pueblo. Hostia, Qué puta. locura. Escúchale, el padre le repudia y el pueblo le expulsa. Su aldea expulsa al Y él chaval con vivía- 9, 8 años. Vivía en el jodido monte, solo de lo que le daba el monte y luego de trabajar porteando mercancías de una aldea a otra. Una vida de mierda. O sea, tú pasas de tener una madre y un padre a no tener madre, se te muere y el padre te repudia y la comunidad te expulsa. Y entonces lo habíamos encontrado. Entonces, pues yo compartía tienda con el médico, al final le metimos en el medio, bueno, pues en el grupo le lavamos porque el médico le curó, le desinfectó y de repente notó algo que era cariño. De, Y ya- de su parte hacia sí, ti. y luego le protegimos mucho. No, de todo en la expedición, que éramos Ah. varios. Yo estaba trabajando con un grupo de españoles que estaban conmigo explorando este valle. Ujú. Y era un valle realmente muy perdido. Y entonces, bueno, le adoptamos todo lo que estábamos en la expedición. Pero claro, llegó un momento que, bueno, y ahora se acaba la expedición, ¿qué hacemos? Claro, ¿quién se queda con este Entonces niño? yo me acuerdo que salimos por Giri y cogimos un autobús y entonces cuando vi un coche se asustó, se agarraba a mí porque nunca había visto un coche, un autobús, la luz eléctrica, un hotel. Él daba la luz y la apagaba como asombrado. Iba al váter y lo de cagar y ver el zurullo como se lo comía un inodoro, lo que más le fascinaba. Y tiraba de la cadena y tiraba y todo el rato quería ir al baño porque quería ver cómo se lo zampaba. Cómo se iba el monco, hostia. Era una cosa brutal. Me acuerdo que llegamos al hotel de Kamandú y entonces ese hotel ya era un hotel bueno, donde se alojaban los clientes de la empresa con la que yo trabajaba de guía. Y entonces tú pedías una cerveza o algo y te venían pues con almendras, no sé qué, cositas. Y entonces de repente le veo que sale de mi lado, se va a una mesa que le han puesto una cerveza a unos señores americanos, les coge todo y empieza a tirarlo aquí y lo coge así con la boca. Claro, no ha visto nunca nada. Como, sí, Mowgli. como Mowgli, Y el entonces- Mowgli del libro de la selva. Entonces los padres originarios de Ganés, que ya nos habíamos hecho también un poco cargo, yo les dije, ahora yo os ayudé a vosotros, ahora tenéis que ayudarme a mí, tenéis que cuidar a este niño, yo costearé los gastos y no tiene familia, pues nos hacemos cargo. Entonces, bueno, poco a poco pues, le enseñamos a trabajar, que no podía ni estudiar ni nada, no tenía nada. Y el niño, bueno, lo hizo de maravilla. Y luego a mí un día se me ocurrió, dijo, cuando vas al Valle del Solocumbu, cuando está reventado, si te dieran un masaje, y le monté una clínica de masaje y le mandamos a un indio a que le enseñara Para que masajes. aprendiera, Y le sí. empezó a ir de miedo. Hostia, Y puta. entonces le empezó a ir de miedo, y bueno, pues ahí la vida. Pasar de vivir en Ya el iba bosque bien, sí. a tener sobrevivir su cazando negocio. y comiendo vallas, Ocho, a lo le mejor. llegaba a un extranjero y le decía 40 euros el masaje y tenía 10 masajes al día, en época estival. ¿Tú sabes la pasta que es en Nepal que factures 300, 400 pavos Al día. al día? No, O es sea, una mucha locura. pasta. Entonces Era un magnate, le empezó a claro. ganar Una mucho. pasada aquí en se- Nepal y en todos no, lados. Sí, aquí se hizo también. su casa en Kamandú. Bueno, total, que me llama un día cuando el gran terremoto de Nepal, que hace, ¿cuánto fue? Hace 7 años, 8 años, por ahí. 2014, 15. Y es brutal, destroza Nepal y en su pueblo está el epicentro del segundo terremoto más bestia, fue el primero y el segundo. Y 6 meses después del terremoto me llama y me dice, oye Jesús, bueno, Bobúa, me llama papá, siempre me llama papá, que el terremoto ha sido en mi pueblo, donde me expulsaron del pueblo, donde tú me encontraste, ha sido allí y yo no El puedo- pueblo del cual le expulsaron. Claro, sí. no claro. puedo ir al pueblo porque estoy expulsado del pueblo, entonces, pero a distancia veo que las casas están destruidas, creo que ha muerto mucha gente y aunque me hicieron lo que me hicieron, tú podrías ir a ver qué pasa Y ayudar. y ayudar de alguna manera. Entonces me lo dice y digo, pero ¿tienes ganas tú todavía de ayudar a la gente? Claro, esa gente que que te ha jodido la vida. Esa gente que por la que podrías haber muerto, Claro. ¿no? Y entonces le digo, pues venga, si tú me lo dices, vamos. Y le mando a Ganés con su mujer, que él se casó con una mujer española, de León. Fuimos 2 semanas antes 2 semanas y me a llama. hacer recorrido, reconocimiento. La mujer casi muere en el intento porque, ¿Por qué? porque hay que ir andando, no hay carreteras, no hay nada. Tú Ah. llegas a un sitio y te tiras días andando hasta que llegas a la No aldea. había casas, eran y todo todo- chabolas al final. Al final estaba todo destruido. Viene y me Destruido. dice, haya muerto Bueno, ya todo lo que llevaba más de la todo. mitad de la gente, no hay ni una casa en pie, horrible. Y entonces yo empiezo a hacer por redes sociales que estaban empezando a funcionar de aquella de fuerte, hago una convocatoria y digo, mirad, si me abro una cuenta, si me apoyáis, porque quiero ayudar a aquella gente, lo que recaudemos yo pongo el doble. Ajá. Y además le llamo a David Bisbal, que es amigo, y digo, echa una mano con esto, también lo hace, se involucra, viene conmigo.
y hicimos una recaudación, la verdad que fascinante. O sea, Esto fue hace ya, ¿qué? ¿10 años? Menos. Entonces, no, por ahí. No, perdón. 2014, 15. 2014. Sí, de años. Sí, por ahí, 9 años. De años. Sí. Total que recauda mucho más de lo esperado. Vamos a Nepal y digo, voy a hacer un programa porque vamos a contar todo cómo ha sido y vamos a ver el dinero que ha llegado, cómo lo vamos a invertir exactamente. O sea, yo tenía todo lo que se había recaudado y cómo lo vamos a gastar. Y entonces se nos ocurrió contratar a unos tipos que hacían unas casas flexibles de una forma rápida con materiales de la zona. Total que entre estos tipos que sabían esto nos dan los materiales que hay que comprar y conseguimos comprar 5 camiones con todos los materiales para reconstruir aproximadamente, ¿cuántas casas fueron? 475. 475 casas destruidas que había en el pueblo. Y luego reconstruir el monasterio y la escuela. Y entonces luego armamos una estructura que no te puedes imaginar. Ganés fue clave para entendernos con ellos porque él habla tamán, la lengua de allí. Y arreglamos la carretera hasta un punto que también arreglamos con máquinas y luego hicimos una caravana de más de 2000 personas porteando todas las mercancías para llegar a la aldea y luego construirlo. Y luego conseguimos comida para un año y les dijimos, no trabajéis en las cosechas, no plantéis nada, focalizar en reconstruir las casas según las instrucciones de estas personas que os van a decir cómo se hace, los materiales los tenéis, la comida os la damos también y con eso conseguimos reconstruir la aldea completa y reconstruir las escuelas. Claro, y cuando reconstruisteis la aldea... Te cuento, cuando estamos allí llevando todo, en 6 meses ninguna ONG ni el gobierno, nadie había llegado allí. Vale. Entonces de repente se preguntan por qué unos tipos que nunca habían visto extranjeros... De repente están aquí. Sí, porque allí no va nadie. En aquella época estaba cerrada, es un pueblo que no va un extranjero. Y entonces cuando me hace la pregunta como el alcalde de allí, yo ya tenía mi baza jugada. Ganés había localizado al padre que había repudiado a su hijo, padre de Simba. Lo tenía controlado. Y entonces en ese momento paro yo las festividades porque nos empiezan a poner catas, nos empiezan a poner cosas así, nos dan agradecimiento como una cosa loca. David y yo estábamos enterrados en regalos que nos daban, que es en forma de catas, y yo lo paré, me lo quité y dije que esto tenía que pararse, que nosotros estábamos ahí solo por una razón, porque el destino me hizo cruzarme con un niño que expulsasteis de esta aldea para que vuestro vecino se pudiera casar con otra mujer. Y ese niño se llama Simba Bahadur Lama, y yo saqué a Simba. Y claro, cuando vi una Simba, que le tenía yo un poco escondidín, se quedaron todo el pueblo impactado, ¡oh! Como se paró todo, imagínate toda la aldea diciendo, ¿cómo? O sea, Simba, al que expulsamos, ha traído a estos extranjeros para reconstruir el pueblo. O sea, tú mira la movida, ¿eh? Y luego Ganés, que tiene a veces tiene mucho carácter, de repente me traía al padre, pero lo traía de las orejas. Tú cogiste al padre de la oreja. Yo le dije de todo allí. Poco me parece, ¿vale? Este se cabreó porque se emocionó y digo, ¿cómo has hecho eso con tu hijo? Y le traía, y yo le veía que venía Ganés con los ojos así, y el padre de repente se tira al suelo y viene a gatas y empieza a besarme los pies. Y yo me dile que no haga esto, que no, por favor Dios, que yo no quiero estas movidas. Y de repente allí el padre lloraba amargamente pidiendo perdón porque entendía que fue una locura aquello. Pero eso en esa aldea se hacía, o sea, era como una tradición o algo no así. Lo sé muy bien, si pero la mujer muere o la mujer se va de casa y tú quieres estar con una persona nueva, tienes que echar a tu hijo. Él es tamán. Allí es así. Él tiene la misma raíz de esa casta, él es la casta tamán. Tú eres de la casta tamán. Ahí manda, el marido es el que manda siempre. Entonces, claro, ¿qué pasa? En la cultura, si el vecino habla, es lo que cree, no cree en otras cosas que tienen más sentido. Entiendo. Entonces, claro, no tienen estudios ese pueblo. Bueno, claro, la gente del pueblo. Ahora en las ciudades están cambiando. Sí, claro, pero en las habrá pueblos remotos. Claro, pero se podría decir que en las aldeas de allí viven un poco como hace 500 años. Claro, entonces es así, si tú quieres casarte, tienes que repudiar. Entonces, Claro. que entiendo yo que ese señor pues las tuvo que pasar canutas, repudiar a tu hijo para poder tener una mujer. ¿Por qué? Porque si no tienes hijos, tu vida va a ser mala. Porque necesitas que los hijos trabajen para ti cuidarte de mayor, porque no hay seguridad social, no hay ninguna protección, no hay una medicina gratuita. No, o sea, claro, para ellos morir sin hijos no, es como morir mayor, solos, hacerte mayor solo, claro, no tienes a nadie que te cuide. No vives, si no te cuiden no puedes sobrevivir, entonces tú tienes que tener hijos. Entonces la tesitura es, si solo me quedo con un hijo Simba, yo tendré una vejez y tendré una vida horrible. Entonces tengo que repudiarle obligadamente para casarme con otra mujer y tener un montón de hijos. Que por cierto, claro que ahora tiene hermanastros. Bueno, total, que Simba, cuando llegó allí... Entonces trae él al padre, ¿no? Trae al padre, el padre se volvió... O sea, no veas lo que lloró ese hombre. O sea, a mí me dio hasta... Lo que quería era que pidiera perdón a Simba de todo lo que ha hecho. Porque, y claro, lo hizo. gracias a él
habéis tenido esta Gracias, oportunidad, porque en gracias al Nepal niño. hubo un terremoto, había otros pueblos donde podía haber ido yo. Nos lo pidió Simba, dije, bueno, pues vamos a ir a ver cómo está la situación, y lo vimos muy mal. Y dije, Jesús, es verdad que esto está destrozado. Ahí no ha venido ni Cruz Roja, ni UNICEF, no ha venido nada, porque han ayudado a ciudades, claro. Sí. Donde se no podía llega. llegar con vehículos. Claro, no se podía entonces allí fui a estudiarlo y le dije, Jesús, esto, si ves las casas como están caídas, porque no han podido ni reconstruir, ya habían crecido vegetación dentro de la casa, aquí hay que hacerlo cuanto antes. Claro, que hayan pasado meses. Claro. 6 meses. Bueno, total, que dimos un cambio y yo les pedí que por favor intentaran actualizarse un poco y que eso no se puede volver a hacer. Es decir, si hay una desgracia, pues encontrar otra forma, pero nunca desarrolléis de un hijo. No hagáis esto nunca, porque fijaros qué justa fue la vida. Es decir, aquel que echasteis os dio de nuevo una oportunidad. Sí, sí. La persona que repudiasteis, claro, es la persona que ha hecho que podáis reconstruir vuestra vida y seguir adelante. Simba se casó con la profesora del pueblo porque reconstruimos la escuela. Tiene ahora 2 niñas, ¿no? Tiene 2 niñas. Ocupa la parte más alta del pueblo. Su negocio le va muy bien. Nada se hace en el pueblo ni alrededor sin consultar, porque le consideran un sabio. Una película real. Simba es el tío sabio de allí, es el que dice esto sí, esto no. O sea, entienden que él trajo la prosperidad a la aldea y entonces todo pasa por él. Y fue muy bonito porque, aparte de la ayuda que hicimos, que eso fue cierto, es un poco cambiar también ciertas mentalidades que ha quedado pues obsoletas y que todo el mundo tiene, claro, pues si nadie les explica ni les enseña, pues quedan un poco anclados. Claro. Oye, qué serio nos hemos puesto un poco. Es que esta historia es para contarla, esta historia es para contarla. Sí, o sea, a mí cuando nos lo contaste, esto nos lo contó allí en China, que estábamos con Sofía, con Loli, con Gref comiendo, y yo me acuerdo que estaba flipando, digo, yo había un momento que yo decía, es que parece mentira. Pues nunca lo he parece contado, una película. Esto nunca lo hemos contado así. ¿Nunca lo has contado? Así. O sea, hemos contado algo muy por encima porque entiendo que esas cosas pues no le interesan a nadie, o a lo mejor no era momento de contarlo. A ver, yo creo que es una pedazo te lo estamos contando al detalle a ti, que nunca lo habíamos hecho. Pues muchas gracias, pero bueno, yo creo que es una historia muy interesante y muy bonita.